Este capítulo 2 de Filipenses tiene muchas riquezas. Aquí el apóstol está aconsejando a los hermanos de Corinto, de Filipos, perdón, que como pueden ver no tienen como unas obras de la carne muy marcadas en cuanto, si lo comparamos por ejemplo con Corinto. Sin embargo, había cositas. Por ejemplo, había indicios de murmuraciones y contiendas entre ellos que los podían llevar a unas divisiones que siempre terminan minando y socavando el buen funcionamiento de un grupo de hermanos. Entonces él les aconseja: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, porque en últimas, como veíamos, uno murmura cuando está inconforme, pero por lo general la inconformidad de la persona que murmura no es ni con la situación o la persona de la cual murmura, es una posición frente a la vida misma que por falta de revelación de lo que hemos podido ver a través de cada una de las palabras que hemos escudriñado juntos, lo lleva a estar no realizado. O sea, una persona que realmente ha entendido al recibir a Cristo Jesús y ha nacido de nuevo y ha trasegado de la mano del Espíritu Santo en la revelación, cualquiera sea su situación o condición, no es eso que hay alrededor una cosa como que lo determine en la vida, sino que como persona realizada ya está lista para afrontar cualquier situación. Sobre todo que, miren qué interesante que el Señor nos pone a vivir en comunidad después de haberle conocido. Ese creyente solitario que no se congrega, y ya vimos que congregarse es algo más que ir a un sitio a hacer bulto, sino estar en torno a la revelación del Padre. ¿Qué puede estar uno? A ver, ¿qué espera uno después de haber conocido a Cristo Jesús? Ser salvo y tener la renovación del entendimiento. Pregunto. ¿Qué espera una persona? De a uno. En su luz, ver más luz. Llevar a otros al Señor. Llevarles a otros la luz. La segunda venida. Que venga. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué más espero yo? Que crezcan los hijos para poder medir. Conseguir novia, novio. ¿Ah? Tener los niños. ¿Ah? Realmente, ¿qué puede esperar uno con esta revelación que tenemos? Que Él venga o mande por mí, ¿cierto? Entonces, esta situación en una congregación tan linda como la de Filipos es algo que el apóstol no puede tolerar, ni gastar en otras palabras en su carta, porque además la situación de él es apremiante, está en prisión. Entonces la inconformidad y la terquedad que hay en uno, Pablo la está asimilando a la de aquellos israelitas que, habiendo salido de Egipto, yendo rumbo hacia la tierra prometida, se ponen a murmurar en vez de enfocarse en lo que los estaba esperando en la tierra a la cual iban a llegar. Y recuerden que se pusieron a añorar gastronómicamente las ollas de cebolla que le daban allá en Egipto, que eran ollas comunales, realmente no preparadas con mucho amor. Pero decían: ¿quién nos diera de comer? Eso es murmurar. Vivíamos mejor en. Y Pablo está hablándole a estos hermanos que están en libertad física, que no están en la prisión, que tienen la oportunidad de vivir una vida de familia, de poderse congregar, que no perdieran el tiempo en murmuraciones y contiendas. ¿Por qué? Porque estas murmuraciones y contiendas van derivando en otras cosas. Esos cuestionamientos que
el ser humano no satisfecho por falta de renovación en la revelación que ha recibido, lo van llevando como en un degradé y en últimas rompen relaciones con Dios y con los demás. Entonces el enemigo logra su objetivo, que es aislar a la persona que ha nacido de nuevo para que no persevere hacia la madurez. Entonces Pablo nos recuerda que debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Pues el tiempo o la saliva o las palabras que voy a gastar murmurando de otro o peleando con otro, mejor lo invierto en saber más de Dios. Entonces también le da una meta. La murmuración y la contienda es una desviación de la verdadera meta a la que debemos llegar, y es ser irreprensibles y sencillos. Irreprensibles en el sentido de que las demás personas, ahora sí, ni necesidad de irles a compartir el Evangelio, sino que la gente ve en uno lo que el Evangelio produce de cambio de vida en la persona que ha recibido la revelación de Dios. Entonces volvamos al punto. Pablo no tiene tiempo de andar perdiendo, porque ya nos dimos cuenta que de esta no sale. La situación en prisión se está volviendo para él más difícil, y prácticamente lo vemos allá en 2 de Timoteo capítulo 4, ya feliz porque se va con el Señor. Él dice allá: he acabado la carrera, he guardado la fe, y da algunos consejos para los demás que vamos hacia allá. Y la sencillez de la que habla acá el apóstol es ser sinceros, sin máscaras, realmente no estar mezclados en las situaciones del mundo y querer acoplarlas a este caminar. Es que uno pierde mucho tiempo tratando de colocar objetivos que el mundo te ha trazado, porque a propósito, este mundo tiene mínimo de funcionar unos 6.000 años. Cuando nosotros nacemos de papá y mamá, sean quienes sean, ellos al igual nacieron en un sistema en donde nos hace parecer que las metas y los logros que este sistema ha propuesto, como en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo familiar, ponga todas esas metas y proyectos en los que uno nace en el sistema. El Señor no tiene nada que ver con eso. Si nosotros hacemos una lectura juiciosa de los evangelios, viendo al Señor Jesús actuando en la situación, usted no ve al Señor Jesús motivando a la gente en absolutamente nada de lo que el mundo ofrece, así sea entre comillas bueno. Entonces, esa sencillez de la que Pablo habla acá es que nosotros, si ustedes observan por allá en Daniel, hay una estatua que el rey ve en una visión, y resulta que los pies de esa imagen son de barro y de bronce, una mezcla. Cuando uno se para en una mezcla así, en esa misma visión hay una roca que se desprende y golpea precisamente a la imagen en su talón de Aquiles, que eran los pies, y se desmorona todo. La tragedia del creyente está en vivir amalgamado o mezclado mejor en su vida. Él sabe que Dios existe, claro, para nosotros ya eso es claro, de que hay una eternidad que nos ha propuesto, de que hay un retorno del Señor o una muerte inminente para cada uno de nosotros, para podernos reunir con Él hacia la eternidad. Eso lo sabemos, intelectualmente lo podemos palpar. Si somos juiciosos en la lectura, todos los días lo vamos a ver, porque uno no es que amanezca diciendo: bueno, voy para mi lectura número 20 del Nuevo Testamento, voy a ver qué encuentro de nuevo. No, vas a encontrar que sigue hablando de su retorno, sigue hablando de la eternidad, sigue hablando el que va cambiando es uno, porque más basura va sacando del sistema del mundo que ha colocado. Entonces el apóstol Juan es inclusive más agresivo en sus carticas, en la primera, en la segunda y en la tercera, en donde habla de que las pasiones de este sistema nos alejan
Y Santiago inclusive dice más, dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ni siquiera está hablando de la amistad grosera en las obras de la carne que son así como escandalosas, no, en esa connivencia que a veces uno tiene con el sistema como tal. Entonces, esto de renovar la mente es muy peligroso, no para uno, porque uno es el más favorecido. Es peligroso porque para todas aquellas cosas que realmente no van en la misma vía que Dios quiere para nosotros, tarde o temprano se bajan o Dios nos las baja de nuestro sistema de vida. Para que seáis irreprensibles y sencillos, dice el apóstol, porque el Señor nos llamó para que seamos como Él es. Y ahí dice, hijos de Dios sin qué, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Todo a nuestro alrededor nos habla de la malignidad y la perversidad que este sistema tiene. Usted y yo lo podemos contemplar con nuestra familia no creyente. Todos tenemos familias que aún están en las tinieblas. Y miren las motivaciones de sus vidas, pues exactamente iguales o peores de las que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo. Odios, rencillas, contiendas, lascivias, codicias, todo está ahí representado. Así sea el mismo hermanito o hermanita que nació del mismo vientre del que yo nací, uno ya puede mirar sin ningún velo en los ojos la situación tan degradante en la que está el sistema. Y si salimos de la casa, pues peor. Entonces, aquí lo que vemos es algo que muchos de nosotros no hemos podido comprender por lo duro que es. Y es que nosotros somos hijos ¿de quién? Somos hijos de Dios. Por lo tanto, también hay otros hijos e hijas de Dios. Entonces, esos hijos e hijas de Dios, voy a decir esto no por ustedes, sino por los que algún día escuchen. Toda persona que hay en el planeta, en cualquiera de las generaciones, es criatura de Dios. Dios es el que inicia la creación. Colosenses nos dice ¿quién? A través de Cristo Jesús. Pero no todas las personas son hijas de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han nacido ¿de qué? Que han nacido de nuevo. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos dice que a los que creemos se nos ha dado la posibilidad de ser llamados precisamente ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, con respecto a esos hijos e hijas de Dios, ¿yo qué vengo siendo? Hermanos. Por lo tanto, ese conjunto de personas a nivel mundial, imagínate, viene siendo mi verdadera ¿qué? Mi verdadera familia. Créanme, mi papá y mi mamá, ¿quién puede quererlos más? Pero esa es mi familia biológica. Hasta que ellos no nazcan de nuevo, son mi familia biológica. Obvio, ¿quién no ama al papá y a la mamá? Pero resulta que no estamos para fundamentarnos en esas relaciones emocionales, porque Pablo, cuando empezó esta carta a los filipenses, dijo a los santos que están en Filipos, no a toda la población de Filipos. Entonces, pierdo mucho tiempo por el sistema de evangelización caído, podría yo llamarlo así, en el cual incurrimos cuando llegamos, dependiendo de la franquicia por la cual hayamos entrado a los pies del Señor, de ganarnos a los demás. Resulta que el Espíritu Santo es el que se gana a los demás, porque Él es el que decide quién nace y en qué momento nace de nuevo, o no. Sí, por renovación de entendimiento lo tenemos. Entonces, está bien, yo no estoy diciendo que ahora vaya usted donde el papá y la mamá, o si quiere hágalo, de pronto funciona, ¿cierto? Pero el asunto es que por dedicarle tanto tiempo a esa familia, que es la biológica, nadie lo está negando y puede ser buenísima gente, y que amemos mucho, nos perdemos la oportunidad de conocer a nuestra verdadera familia en Cristo Jesús, que es esta que estamos viendo acá. Y permítame la expresión, perdemos tanta pólvora en
en esta situación, que a veces llegamos realmente a mirar a los que son nuestros hermanos en Cristo ya por desecho, porque nos dieron tanto palo allá por haber intentado ganarnos al que todavía no estaba listo para esto, porque el que ha de llegar llega por el buen ejemplo, por ser luminares y todas esas cosas que el apóstol Pablo ya nos dijo, que nos perdemos esto de poder pasar buen tiempo y de calidad con la verdadera familia, renovando mente y renovando entendimiento. Yo sé que, no para ustedes, vuelvo y repito, sino para los que escuchen esto más adelante, en unos cientos de años, les estaré pisando callos muy, muy delicados, porque hay callos que uno conserva mucho en vez de quitárselo, ¿cierto? Pero es real. El apóstol Pablo está diciendo que los que hemos nacido de nuevo debemos conservarnos sin mezcla, no aislarnos, pero sí sin mezcla, en medio de una generación maligna y perversa que nos rodea por todos lados. Es decir, que nada de esta generación en la que tú y yo vivimos, así como estos creyentes de Filipos vivieron hace 2000 años, nada de esta generación actual, torcida y corrompida, debe tener en nosotros algo que reclamar. No debe reclamar nada de nosotros. Entonces, esta es la situación a la que Pablo quiere decirle ahora sí a los creyentes de Filipos, a dónde realmente deben llegar. Él los llama luminares que resplandecen en el mundo. Luminares que resplandecen en el mundo. En medio de toda esa oscuridad, resulta que usted y yo somos foquitos. Y los foquitos no andan persiguiendo a los que están en la oscuridad, sino que alumbran, y realmente la gente que está en la oscuridad es la que ve la luz y entonces decide caminar en ella. Pero ¿cómo vamos a hacer si en un momento alumbramos y en otro oscurecemos? Por eso Pablo no quiere que tengamos y que los filipenses tengan mezclas de los cuales el sistema del mundo puede decir, pero es que usted... Y no estamos hablando de caprichos, porque la gente es muy caprichosa, estamos hablando de ser luminares conforme al batiaje que nos está exigiendo el evangelio del cual usted y yo decimos creer. Resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces también obviamos versículos como no he venido a traer paz sino espada. De ahora en adelante en una familia 2 serán contra 3 y 3 serán contra 2. Claro, porque empezamos a hacer luz y nuestros familiares biológicos, los que todavía siguen en tinieblas, pues no van a querer esa luz, así como no la quisimos nosotros en un tiempo. Entonces, nosotros somos personas que proporcionamos luz al mundo, no que nos oscurecemos con él. Así como el sol y la luna aportan luz a una tierra que está en oscuridad, porque la tierra de suyo no ofrece ser resplandeciente. Mire que la luz de la cual nosotros los terrícolas vivimos es la que el sol refleja. Es más, la misma luna no tiene luz propia, es la que refleja en la noche para nosotros la luz que capta del mismo sol. Entonces nosotros somos como un faro en una gran playa y allá hay un mar que está revuelto en tormentas, y el que quiera llegar a esa playa no es sino que mire ese faro y allá llega. El que no esté listo para llegar, pues allá sigue en su inmundicia. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Es vital, porque si no entonces no vamos a avanzar en esto, sino que vamos a seguir mezclados. Ojo, no es irte de su casa, no es dejar de ir allá al 24, sino que evalúe bien con qué familia está compartiendo más y de la cual te estás privando de crecer, porque realmente el crecimiento no lo da es el cuerpo, no lo ajeno al cuerpo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 habla de que somos miembros de un cuerpo y asidos los unos a los otros, dice Efesios, vamos por los ligamentos que ese cuerpo tiene, creciéndonos y nutriéndonos para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo voy yo a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo si el tiempo que comparto no es con los miembros del cuerpo, que son los que unos a otros nos damos de crecimiento? ¿Cómo voy a lograr crecimiento en otro lado si en el otro lado no hay vida?
duro, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué otra cosa Pablo le llama a los filipenses la atención? Que debemos estar asidos a la palabra de la vida. Es como no dejar de tomar la escritura como lo que es, nuestra fuente de revelación. El apóstol Pedro, que era una persona muy seria, dijo que ninguna profecía o palabra escrita en el Antiguo Testamento fue motivación de los hombres que la comunicaron, sino que estos hombres divinamente inspirados por Dios trajeron toda esa palabra profética y está en ese precioso libro que nosotros tenemos, tanto el Antiguo como el Nuevo, porque recordemos que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo está validado por la misma Biblia como fuente de inspiración para el creyente, para que beba de esa leche espiritual no adulterada. Entonces, esta palabra a la que nosotros tenemos acceso ahora es el mensaje de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el único que nos libera del pecado. Nadie más nos puede liberar del pecado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto que estamos haciendo puede ir de la mano con lo que estamos viendo los viernes. El Evangelio de Juan es un evangelio extremadamente nutritivo, pero vemos al Señor Jesús allí hablando y expresándose en su primera venida, y constantemente está haciendo relación a la segunda. Voy a volver, regreso por ustedes, voy a ir a prepararles morada. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas, quiero que estén allí. Entonces, vuelvo y les digo, muchas de las cosas a las que tú y yo le dedicamos tiempo, el Señor Jesús ni siquiera les da una mirada, ni siquiera las mira. Miremos detenidamente el Evangelio. Atrévase a leer el Evangelio como hombre, como mujer, a ver qué es lo que realmente me dice la carta, porque a veces nuestra relación con Dios está llena de una cantidad de sentimentalismos y emocionalismos que cuando uno va a leer las Sagradas Escrituras, el Señor Jesús no estaba prometiendo nada de eso. Ahora, cuando me dice asidos a la palabra ¿de qué? De vida, es porque esa palabra de vida, que es el mismo Señor Jesús, ¿cierto?, es la que me mantiene en el camino correcto mientras me muero o mientras el Señor viene. No hay nada más. Nosotros aquí no tenemos que estar esperando absolutamente nada más, absolutamente nada más. Y mire que es verdad, porque el apóstol dice, asidos a la palabra de vida, ¿para qué? Y miren aquí el para qué de ser luminares, el para qué de estar sin murmuraciones, sin contiendas, el para qué de estar como hijos e hijas de Dios unidos en fraternidad y en confraternidad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Entonces resulta que Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipos, vean, hay una cosa que se llama el día de Cristo, es decir, cuando el Señor retorne. En ese día que el Señor retorne, Él lo habla, por ejemplo, en 2 Corintios más abierto, y dice, va a estar el tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo vamos a ser evaluados, sobre todo aquellos que enseñamos la palabra. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice que ni Apolos es algo, ni él es algo, sino que Dios es el que da el crecimiento, que ellos simplemente son colaboradores de Dios en esta obra. Que debe muy bien fijarse aquel que enseña lo que enseña, porque el fundamento es Cristo. Pero si un predicador enseña madera, heno u hojarasca, el día en que sea probado por el fuego, toda la obra que hizo se perderá. Será salvo, pero como pasado por el fuego. Pero si construyo con oro, plata y piedras preciosas, entonces me da la idea de que la obra de enseñanza que haya transmitido, entonces recibirá aplauso de parte de Dios. Pero no lo dejemos solamente en los que enseñamos, miremos también en los que somos enseñados. Yo también entonces soy culpable de dejar que me enseñen madera, heno y hojarasca, e irme tras esa enseñanza, y que al final también la obra que como enseñado construí se pierda. El fundamento será sólido, es Cristo, pero si edifico basura de ahí en adelante, pues como basura será tratado eso que edifiqué. Entonces, en el día de Cristo, Pablo siempre tiene en cuenta el final. Qué buen consejo el que nos da la palabra acá. En cada acto, así sea respirar diario, me haría muy bien pensar, esto que estoy haciendo en el día de Cristo, ¿será alabado o simplemente no será tenido en cuenta?
Y no estoy hablando de dejar de beber, de dejar de robar o de dejar de matar. Estamos hablando de cosas que son mezclas que todavía están caminando con nosotros, que el día de mañana no van a ser evaluadas porque ni alcanzan a calificar para evaluar. Por eso dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Es decir, que ante Dios yo me pueda jactar porque ustedes corrieron bien gracias a la enseñanza que les estoy dispensando. Que pueda jactarme en el buen sentido de la palabra, en que Dios pueda decirle a Pablo, bien, buen siervo fiel, entra y descansa al lado de tu Señor. Y ustedes también que fueron enseñados por la correcta palabra y la revelación que le di a este hombre. A eso está refiriendo Pablo. Entonces no solamente se hace partícipe de esa gloria venidera, ese gloriar, ahí no es vanidad, ese gloriarme ahí no es orgullo ni petulancia, es haber hecho la obra bien, es haber enseñado de manera correcta. Entonces le está diciendo Pablo a los de Filipos, pero si ustedes fallan, yo fallo, porque a mí me van a calificar es por el buen desempeño de ustedes también. Si el día de mañana ustedes siguieron construyendo con murmuraciones y contiendas, no se comportaron como hijos e hijas de Dios, no se comportaron como luminares de la generación en la cual fueron colocados, entonces eso no me va a ser abonado a mí, porque en esto es un gana-gana, ganan ustedes y gano yo. Pero miren que el gana-gana del que estamos hablando, a mí no me lo va a valorar el sistema del mundo ni mi familia que no es creyente. Para muchos que son cercanos nuestros a nivel biológico y a nivel filius, a nivel de familia y a nivel de amistades, el hecho de que usted y yo estemos aquí 1 o 2 horas hoy es pérdida de tiempo. Imagínense más el comentario de los cercanos a nosotros. Es que no tenemos ni que imaginarlo, sabemos que así es. ¿Dónde está fulanita? Está allá, no sé cómo lo llamen ellos, el grupo de oración, el culto, en esa cosa a donde usted va, sí, allá donde lo enajenan. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo. Pensemos a los que pudimos cursar algún estudio, nuestros profesores luminares allá en la cátedra, sí, hágale, está muy bien con esa renovación de entendimiento, maravilloso, yo todo lo que le enseñé aquí es basura. No van a decir eso, ni jamás lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo no es para nosotros la medida con la que debemos ser medidos. Así nos alabaran, el Señor Jesús dijo, gloria de gente no creyente no recibo. Sí, a él lo único que le interesaba era que el Padre lo alabara. Entonces, ahora pensemos en el círculo más íntimo, el papá y la mamá, el hermanito y la hermanita que aún no es creyente, el esposo y la esposa que aún no es creyente. Ve, te vas a demorar mucho allá hoy. Otra vez, y el viernes también. Sí, menos mal dejamos lo de los cursos y de los retiros, ¿cierto? Porque entonces el asunto se vuelve muy doloroso para uno. A veces nos metemos en pruebas que Dios no nos mandó a meter, sino por bobada. ¿Por qué? Porque el que nos debe valorar es verdaderamente el Señor. Y el Señor en su carta me está diciendo que el que me va a valorar es Cristo en el día de Cristo. Ni siquiera aquí, ni en esta forma. Y no es ningún ser humano, es Dios mismo. Pablo entonces no estaba corriendo para los de Filipos, y los de Filipos no estaban corriendo para Pablo. ¿Estaban corriendo para quién? Para Cristo. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, inmensamente en claro. Entonces, ¿qué es haber corrido en vano? Es como haber regado el agua en vez de tomármela. Imagínense una canasta y se le regó, pues al menos fue por accidente. Pero cuando a propósito yo mismo la riego, o cuando el atleta entrena y entrena y entrena y entrena y por un descuido se cae y queda lesionado y no puede participar o terminar, es terrible. O cuando has preparado muy bien un alimento para enviarlo a que lo consuman en determinado lugar y se vinagra. Por bueno que sea, por bonito que se vea, lo van a definir por el qué, por el sabor o por el olor. Entonces Pablo dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Otra cosa, ¿qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Yo sé que hay que llevar
arroz y frijoles a la casa, o garbanzos, que son más nutritivos. Yo sé que hay que tener un techo, yo sé que hay que tener eso, pero aquí Pablo me estaba hablando de un trabajo que no me lo valoran en el ministerio de trabajo, ni me lo valoran en una nómina humana. Pablo está diciendo que hay un trabajo, es más, usted y yo ya pasamos por el capítulo 5 del Evangelio de Juan, y el mismo Señor Jesús dijo: trabajad no por la comida que perece, sino la que vida eterna permanece. ¿De qué me está hablando el Señor? Me está hablando de que esta situación de haber creído me involucra a la vez en una situación laboral para el reino que me será recompensada desde el punto de vista del reino. Pero si no he hecho nada, ¿qué me van a pagar? Nada. Entonces, por eso les decía, por tratar de mezclarnos con el sistema del mundo y vivir de la mano con el sistema de Dios, perdemos lo uno y perdemos lo otro. Porque no podemos servir a dos, ¿qué? El sistema del mundo sirve al dinero. Ponga la obra más altruista del sistema del mundo, búsquele por algún lado, las finanzas ahí están. Siempre será valorado por el comercio, por el cuánto recibo y el cuánto doy. Sin embargo, en el reino que existe, hay cosas que son mejores. Pero ¿cómo vas a ver si cosas que son mejores si solo estoy enseñado a lo del sistema? Tengo que sacar tiempo y tengo que bajarme de una cantidad de supuestos conocimientos que tengo para poder avanzar en la obra de Dios. Aún Pablo dice cosas como estas cosas son muy bruscas. Por ejemplo, cuando dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Esto no es un poema. Pablo lo que está diciendo ahí en Paisa es: estoy dispuesto a morir por predicarles el evangelio. Estoy dispuesto a ser derramado. Les contaba que la idea que trae Pablo acá es que algunos de los sacrificios que se hacían antiguamente en el antiguo pacto, se les rociaba vino al animal a sacrificar o a la ofrenda que se presentaba. Entonces Pablo, que no quiere ni mucho menos usurpar el puesto que le ha sido dado al Señor como el único sacrificio, entonces por lo menos dice: ser ese vino que va sobre el sacrificio que realmente se va a presentar. Mírenlo entonces bajo ese prisma: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Entonces ese vino se derramaba sobre el animal a sacrificar. ¿Dónde está eso, John? Pues por renovación de entendimiento, anda por allá en Números capítulo 15 y Números capítulo 28. Lo que Pablo está diciendo acá es: me muero con alegría por ustedes si en algo eso ayudara a perfeccionarlos en la renovación del entendimiento que necesitan tener para que vivan conforme a lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Que yo entre a una empresa, mire, verá que donde usted entre a una empresa y le diga: bueno, usted para trabajar acá en esta empresa tiene que estar dispuesto a morir por las salchichas que fabricamos acá. No, y aún así hay gente que dice: moriré por ellas. Pero aquí estamos hablando de que Pablo no está hablando de una autoinmolación o algo, no. Es tan garantizado el fruto de lo que esto voy a recibir que vale la pena morir por esto. Vale la pena morir por esto. Y es en servicio de ustedes. Entonces les dice a ellos, les traslada la pelota: y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, ustedes, mis amigos, pueden ser partícipes de esto que yo quiero participar, porque esto no es para unos cuantos, pero sí es para los que se dediquen a este galardón de ser bien calificado en el tribunal de Cristo. Puede accesar al que conscientemente a esto se dedique, y para dedicarse a esto tiene que romper con el sistema en el cual nació del papá y de la mamá. El escritor a los Hebreos nos habla de que nosotros recibimos de nuestros padres una vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Y fíjense bien los dichos que tenemos aquí en Antioquia: estudie, mi hijo, porque uno sin estudiar no es ¿qué? Nada. Muy bien, solo para darle un ejemplo. Entonces, a lo que se refiere Pablo acá, trae el ejemplo de una maratón. Ahora nosotros corremos maratón con buenos tenis, con camisetas que no lo dejan ni sudar a uno,
con geles y todas esas cosas, pero realmente se refiere a una victoria que hubo entre los atenienses, y en esa victoria enviaron a alguien a contar que habían ganado, y precisamente el X porque no sabemos el nombre del tipo, llegó a donde estaban los magistrados atenienses que se habían quedado en el palacio, precisamente porque ellos no se metían allá, a decirles: hemos ganado, tomen parte de este gozo que hemos tenido allá en el frente de batalla. Y literalmente el muchacho que llevaba esa noticia murió, ahí, quedó estripadito del esfuerzo que hizo. Pablo está diciendo eso es lo que está diciendo: correr por lo eterno. Otra vez, el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 11 que corramos. Después de mirar el capítulo 11, en el 12 dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Se estaba refiriendo a los que desde Noé hasta al final del capítulo 11, versículo 40 más o menos, han corrido para tener este galardón y este regocijo de poderse presentar en el día del Señor. Bueno, quise retomar esto porque había que hacer ese énfasis. Bueno, recordemos, Pablo, ¿dónde está cuando está escribiendo esta carta? En la cárcel. ¿Sale de ahí o no sale? No sale. Va a ser asesinado él también. ¿Lo vemos desesperado? ¿Por su situación física? No, yo veo a un hombre desesperado porque el testimonio del Evangelio sí pase bien y quede en buenas manos, porque esta es otra de las cosas. Volvamos al ejemplo de la comida que preparamos con mucho gusto, pero se vinagró. ¿Ese trabajo se ganó o se perdió? Alguno dirá: no, pues la experiencia sirve para mucho, sí, pero se perdió. ¿O no se perdió? Claro que se perdió. Cuando nosotros le dedicamos tiempo, o mejor, cuando alguien nos dedica tiempo con esta revelación y nosotros no somos unos buenos depósitos de este mensaje revelado, como el Señor Jesús lo llamó, buen terreno, la cadena ahí se corta. El trabajo con esa persona fue pérdida de tiempo. Miren qué interesante esto. No solo la responsabilidad del que enseña, sino la responsabilidad del enseñado. Por eso Pablo quiere hacer consciente a las personas de esta situación. Entonces, como él no puede ir, ¿qué es lo que más ruega una persona normal estando en prisión? ¿Qué? Sabemos que no va a quedar libre. Pero entonces, ¿qué quiere? ¿Qué lo qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, tranquilo, es para felicitarlo. Muy bien, Eddie, muy bien. Un aplauso para Eddie, hombre. Es que, ¿verdad? Sí, te has ganado ya. No, pero pues es por eso no va a volver a decir nada. Un verdadero aplauso para don Eddie, hombre. Que lo visiten. Que lo visiten, porque me siento muy solo. La gente a la que yo he ayudado afuera ni siquiera me ha escrito, por lo menos, ¿cierto? Pero miren la diferencia. En vez de él suplicar que lo visiten, él va a enviar gente para que los visite, porque los que en realidad están en peligro son ellos. Pablo sabe muy bien en qué roca está parado, y por eso dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto. ¿A quién? A Timoteo. Era tan agobiante la carga que Pablo sentía por los hermanos de Filipos, que les va a enviar a Timoteo, digámoslo así, en una situación como la que estaba, su brazo derecho, que le sirve no solamente en las cosas del reino, sino, mira, anda a ver cómo están esas cosas allá en el juzgado, a ver si eso sí está patinando o no. Mira que estoy algo enfermo, ¿por qué no le dices a Lucas si viene y me hace una visita para que por lo menos me aplique una ampolleta? Entonces, este Timoteo, Pablo se los va a enviar no porque no le haga falta, sino porque la obra para el día de Cristo está en peligro. Y como termine en su situación
en libertad o en muerte, en la cárcel, eso es lo que menos importa, porque recordemos que Pablo escribió 1 Corintios capítulo 15, en donde habla de la resurrección. En 2 Corintios capítulo 12 nos dice que tiene un aguijón en su vida, una enfermedad que Dios mismo le dijo, no lo voy a sanar de eso, no me ore más por eso. De eso, además de eso tampoco se va a morir, usted se va a morir de otra cosa, no de ese aguijón. Porque Pablo sabe que va a recibir un cuerpo nuevo en la resurrección. Hombre, si yo camino por la vida teniendo esta revelación como si realmente eso no existiera, soy el más digno de lástima. Y entonces sí, dediquémonos a otras cosas, porque estas cosas temporales son las que realmente valen la pena. Entonces Pablo les dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Cuando Pablo dice en el Señor Jesús, no es una oracioncita que él puso en una calcomanía atrás en el carruaje, en el Señor Jesús no. Lo que les estoy diciendo es que estoy bajo el total dominio de Dios, y enviarles a Timoteo no es un acto de grandeza mío, sino que la obra está en riesgo, porque si ustedes no son bien cuidados en este momento, van a perderse muchas otras personas, porque entonces ustedes no van a ser efectivos en ser luminares para el mundo en medio de esta generación perversa que estamos habitando nosotros. Les voy a enviar a Timoteo porque es un acto de sujeción a Dios enviárselos, porque resulta, mis hermanos filipenses, que llegar a Cristo es solo el principio. Llegar a Cristo para los filipenses era solo el principio, pero el crecimiento y la madurez es una meta que Pablo tiene en mente. Yo no puedo ir, pero les voy a enviar a alguien que es como yo. Así me preocupan por usted. Ustedes necesitan que los visiten, porque están en grave peligro. Él no está rogando visitas para él. De esa dimensión es el compromiso de este hombre que nos transmite a nosotros. Volvamos al punto. Vámonos para Filipos, estamos en Filipos. Y algunos estamos con Pablo en la prisión. Sí. Pensemos en el escenario de los no creyentes que hay alrededor. ¿Ustedes creen que la gente no creyente de Filipos aplaudía esta carta? Pregunto. Dice, no, pero qué gente como tan dedicada, ¿no? No. Los que estaban en Roma y tenían preso a Pablo, los soldados que no se convirtieron, porque hubo muchos de ellos que sí, ¿qué decían del tipo? Este tipo está loco, habla de un Cristo que dice que resucitó y está muy preocupado por una gente allá que ni lo visita, y que nosotros estamos en peor riesgo que él, el pobre encadenado. El tipo sí es un orate por completo. Apareció en los periódicos de Roma. Tenemos acá a un gran representante del Dios Trino, preso por el emperador porque decidió apelar para que no lo mataran en Jerusalén, y aquí vino después de un naufragio tremendo, esa cantidad de cosas. Pregunto, no, si no es por la Biblia todo esto se pierde, si no es porque el Espíritu Santo cuida esas páginas que usted y yo, gracias a Dios, leemos todos los días 9 capítulos diarios desde hace 5 años, lo que quiere decir que hemos leído 12 por 5, ¿cuánto da todavía? Si serían 120 a la mitad, 60 veces el Nuevo Testamento en 5 años, aleluya. ¿Cuál de todos más versado en esta situación estamos nosotros? No, si no es por el Espíritu Santo que guarda estas palabras en la Biblia, no existirían. El diablo no hubiera dejado, el mismo sistema no permite que estas cosas avancen. Entonces, espero en el Señor Jesús enviaros pronto. ¿A quién? A Timoteo. Ojo que aquí lo que vamos a ver es que esto no avanza solo. Pablo solo no hubiera podido, se necesitaba gente como este muchacho. Mire, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿Por qué va a enviar a Timoteo? Y les dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Los que necesitan visita son ¿quiénes? Usted, porque no sé en qué andan. De pronto se les difuminó este mensaje glorioso que Dios me permitió llevarles. En Hechos 16, recuerden que no fue fácil. Pablo llega a Filipos, sale cierto día, buscando un lugar para donde orar. Allá conoce a Lidia y otras damas ahí, posiblemente Evodia y Sinti, que estaban entre esas otras mujeres, que las vamos a ver aquí más adelante en otro capítulo.
en una situacioncita que les presentó después de años. Expulsa a un demonio de adivinación de una muchacha que era esclava de unos pacientes. Lo meten, después de aporrearlo, a la cárcel, bien aporreadito, allá al calabozo. Hay un terremoto, ellos están, el carcelero se convierte al Señor. La cosa no fue fácil, Pablo salió de ahí conmorados. Y él les está diciendo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Prácticamente Pablo podía decirles, sigo en las mismas por predicar el evangelio en la cárcel. ¿Sí me hago entender? Y no lo está echando en cara para decirles, necesito un curso de sanidad interior, tantas heridas por el evangelio, el Espíritu Santo, como que no. Les envío a Timoteo porque es un obrero aprobado. He sido con él efectivo en discipularlo y él ha sido efectivo conmigo al recibirme el discipulado. Porque hay mucha gente que te dice, discipúlame. Ahí va, con mucho gusto. Nos vemos a las 3 de la mañana el domingo. No puedo. A esa hora es muy temprano para mí. En esto no hay horario, ni fecha, ni calendario. Ni hay situación, ni cosas que nos puedan llamar la atención más que otras. Entonces, Pablo les va a enviar a Timoteo porque enviando a Timoteo, él les está diciendo, a ninguno tengo del mismo ánimo. Cuando la palabra me dice acá ánimo, es de una misma alma. Usted podía saber que Timoteo, por renovación de entendimiento, pensaba de Dios y hablaba con Dios y hablaba de Dios y vivía para Dios de la misma forma que Pablo. No porque fuese un imitador de Pablo, sino porque Pablo lo había llevado precisamente a ser un imitador de Dios. Cuando Pablo dice sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, no está diciendo síganme a mí que soy el camino, no, síganme a mí que he perseverado en seguir a Cristo porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es ¿qué? La vida. Entonces, es igual de diligente, el muchacho no se desvía porque él no va a ir a atenderlos a ustedes cuando tenga tiempo o cuando la empresa o el trabajo les dé un espaciecito o la crianza de los niños se lo permita. Él va a saber que hay una lealtad ante Dios y al Dios de este reino y a la gente de este reino que va por encima inclusive de las mismas necesidades primordiales de uno. Entonces, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y les dice, ¿cuál es el ánimo? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Diga eso conmigo, sinceramente. Es verdaderamente. Y cuando habla de interesado por él, es porque a Timoteo también le preocupaba la situación de los hermanos de Filipos. Entonces, Timoteo va a ir a ustedes sin buscar nada de ustedes. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Recuerden que en el capítulo 1 él ya nos dijo que había por ahí unos fraudulentos. Siempre hay gente interesada en lo que la gente tiene, no en lo que la gente es. Pablo ya nos dijo en el capítulo 1 que algunos predicaban a Cristo por contienda, otros predicaban a Cristo por agravar el sufrimiento de sus cadenas. Querían la fama de Pablo pero no sus cadenas, estaban celosos. Entonces Pablo no puede enviar allá a una persona que no esté realmente ocupada en vivir su vida para ser valorado en el tribunal de Cristo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque la obra en Filipos se podía perder. ¿En manos de quiénes? De unos obreros fraudulentos. Por eso Pablo necesita enviar a alguien que amara a los de Filipos de la misma forma en como él los amaba. Y el amor que funciona en este reino, ¿cuál es? El ágape. El amor que quiere tu bien sin recibir nada a cambio para mí. Pablo entonces podía enviar a Timoteo porque Timoteo no le iba a decir y los pasajes. Pablo sabía que en Timoteo tenía a alguien igualmente ocupado en el reino que puede decir, ve, anda a Filipos. Y Timoteo no iba a decir, y si hay prestaciones sociales, pero acuérdate que es junio, esta es época de primas, ¿algún bono adicional? Sí me estoy haciendo entender, no me estoy burlando de eso porque el sistema del mundo funciona así. Estoy trayendo a colación esto porque el asunto es, yo voy porque yo también quiero ser valorado en el tribunal de Cristo de la misma manera. Preste para acá.
Pablo decía, ¿y los pasajes frescos? Yo sé cómo se consigue eso, orando o a pie, pero allá llego. ¿Por qué? Porque es importante para la obra del Señor y el Señor de la obra. No sé si me estoy haciendo entender correctamente. Porque es que estamos pisando vacas muy sagradas. Algo que nos han enseñado a valorar desde hace 6.000 años en el sistema del mundo, porque el que no agrada el sistema del mundo, el mundo lo empieza a apartar. Aquí estamos hablando de gente que conscientemente le dijo al mundo, no, es que yo no quiero que usted me valore, ni quiero pertenecer a usted, no me interesa, yo mismo me autoelimino del sistema, y se dieron borrar. Bueno, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y dice la Escritura, porque todos, ¿quiénes? Todos. Está hablando de los obreros en general que pululaban en esa época como en esta. Todos buscan lo suyo, ¿qué? Lo suyo propio. Entonces, estamos ante la misma situación. Mire usted, resulta que hay gente que quiere y no puede. Hay gente que quiere y no puede. Es un dicho que conocemos. Y hay otros que pueden y no quieren. Entonces pensemos en Timoteo. Seguramente mucha gente había escuchado del Evangelio, capaz, gente con mayor oratoria, gente con mayores dones, pero era gente que no quería ir, porque estaban buscando lo suyo, ¿qué? Propio. Aquí estamos hablando de que no es solamente lo suyo propio porque querían ir a sacarle dinero a los de Filipos, sino que mis asuntos, entre comillas, son más importantes y valiosos en mi manera de ver la vida, en mi respectiva generación, que ir a hacerle un mandado a Pablo en Filipos, donde no sé si siquiera me vayan a recibir porque esta situación está muy dura y muy dura. Además era ir de Roma a Filipos, no era en el Metro Plus, no era con integrado en el metro, no. Entonces, ¿qué hace Pablo? Entre todos los que hay disponibles, escoge al que más llenaba como los requisitos, si lo podemos llamar así, de 1 de Timoteo capítulo 3, que pudiera entregarle esas almas y poderse informar acerca de ellas. Uy, me emocioné mucho, porque todos buscan lo suyo propio, y aquí está la gran diferencia, no lo que es de Cristo Jesús, o sea, lo de Dios y su reino. Yo me puedo valorar ahí, yo no necesito de que nadie me evalúe, la Escritura misma me evalúa. Santiago ya dijo allá en el capítulo 1 y 2 que algunas personas son como aquellas que se miran en un espejo y saliendo se olvida de cómo eran. Lo mismo es aquel que mirándose en la palabra del reino sale y se olvida de la palabra del reino y de su rey. Entonces, no lo que es de Cristo Jesús. Vuelvo y les digo, es que este evangelio es fuerte, muy fuerte. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, el que ame a su padre o a su madre más que a mí, ¿qué es? No es digno de mí. El que ame sus cosas más que a mí, no es ¿qué? Digno de mí. Es más, el que se ame más a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. Y mire que estaba hablando de cosas buenas. Es bueno amar al papá y a la mamá, es bueno amar lo que hago y ser responsable en lo que hago, pero no puede ser más que a Él, no puede ser más que a Él. Sin embargo, de Timoteo, estas cosas que Pablo está diciendo de Timoteo, no se la valora el grupo de amigos que no conozcan de Dios. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, cuando usted y yo leemos 1 Timoteo, en el capítulo 3, ¿sí?, también habla de los diáconos, y después de los obispos habla de los diáconos. Y con respecto a ellos dice que debían ser puestos a prueba antes de ponerlos al servicio en la obra. Este Timoteo ya ha sido puesto a prueba. Es como el oro que realmente se evaluó cuál es su quilataje, o como la plata que fue probada y es garantizada que puede salir a circular
y ser emitida por el banco. Este Timoteo, recordemos que Pablo lo conoció por allá en Hechos 16. Este Timoteo lo acompañó a Filipos. Él estaba en Filipos cuando Pablo y Silas dieron el banderazo para iniciar la congregación allí. Estaba también en Hechos 17 cuando lo acompañó a Tesalónica y a Berea. Yo lo podemos ver en Hechos 18 y 19 en Corinto y en Éfeso. Usted y yo lo podemos ver aquí que lo está escribiendo con Pablo esta carta, porque él dice que la escribió juntamente con Timoteo allá en el capítulo 1, versículo 1. Está con Pablo allí en Roma porque está dispuesto a enviarlo a visitar a los filipenses. Este Timoteo ayudó a redactar primera y segunda de Tesalonicenses, segunda de Corintios. El mismo Filipenses se escribió juntamente con él. Y usted puede observar que a Timoteo jamás le importó ser el segundo. Es más, nunca reclamó por ello, nunca le dijo a Pablo: Pablo, venga, déjeme escribirme una cartica. Sí, déjeme yo. ¿Por qué? Porque esta clase de personas han entendido que es realmente estar caminando en esta dirección, y si quiere llamarlo, en esta dimensión. Estamos hablando de que Pablo puede decir: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Mire que no está diciendo me ha servido, sino que ha servido conmigo como discípulo en favor del evangelio que ustedes recibieron. Entonces esto no avanza solo, sino a través de un trabajo mancomunado. Pero necesita claridad en el que transmite la revelación, y se necesita claridad en el que recibe la revelación. Si no, ahí se pierde. Por eso ese vaivén de fluctuante en algunos creyentes les acaba muchas veces el bloque a Pablo. Recuerden que con Juan Marcos no fue así. Marcos llega y se le devuelve en el primer viaje, y en el segundo no lo llevó. Muchos dicen: pero qué tan, como tan. No, sino que él no podía llevarse para un viaje de estos, porque la que sufre en últimas es la gente que está recibiendo el evangelio y que supuestamente salen a llevarlo, personas que ya están dispuestas hasta morir por eso. ¿Vale? Entonces, así que a Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, ¿cuáles asuntos? Pablo está diciendo: necesito ver cómo va mi proceso. Una vez Timoteo me haga esas 2 o 3 vueltecitas, sale para allá. Así que no solamente espero enviárselo, sino que también confío en el Señor, que también iré pronto a veros. Sabemos que esta cosa nunca se dio, pero Pablo entiende que el asunto de la vida o la muerte solo está en manos de ¿quién? Sí, Anita oró: tú das la vida y tú la quitas, tú humillas, tú exaltas, tú enriqueces, tú empobreces. Job, más concreto, dijo: Dios da, Dios quita, sea en todo Dios alabado. Pero él les transmite: yo salgo de acá y no crean que me voy a ir pues a un paraíso donde no me toque el imperio romano. No, allá les caigo. Si salgo, espérenme, tengo la esperanza de ir, no la pierdo, porque a propósito, la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, ¿qué hago mientras salgo y voy, o mientras Timoteo se ocupa de algunos asuntos y lo puedo enviar? Pablo nos muestra que él no se dedicó solo a discipular una persona. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Nombre para niño, Epafrodito, significa hermoso, Epafrodito. Bueno, como no puedo enviarles a Timoteo inmediatamente, pero les voy a enviar a alguien, a Epafrodito. Mientras tanto, él es igual de capaz, porque miren cómo habla de él: mi hermano, o sea que es una persona nacida de ¿qué? Y colaborador, o sea que es una persona nacida de nuevo y que ha renovado ¿qué? Entendimiento. Y compañero de milicia, o sea que no es solamente una persona que ha nacido de nuevo, que ha renovado entendimiento, sino que está metida en la obra del Señor. Por lo tanto, tenemos a alguien que también puede ir. Es más, Epafrodito es otro hermano, colaborador y compañero. Compartían el buen camino de Dios
y de estar militando en la obra del Señor. Miren que ellos no necesitaron ser posicionados por una organización. Ellos en el cuerpo mismo respondía por ellos. La iglesia del Señor, que es viva, responde por ellos. Entonces dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Además compartía algo tremendo con los de Filipos, y era que ellos se lo habían enviado a él: vuestro mensajero y ministrador ¿de qué? De mis necesidades. Ojo pues, Filipos no era una congregación como la de Corinto. En Corinto ni rajaban ni prestaban el hacha. En Corinto ni producían, digámoslo así, o generaban obreros para la obra, ni sembraban en la obra. Más bien, maltrataban la obra y maltrataban los obreros de la obra. Los de Corinto eran un plato, pero los de Filipos, sí, de Epafrodito habían sacado como una promoción, digámoslo así, de creyentes que eran capaces de ir no solamente a Roma, sino a buscar a Pablo. Cuando Pablo dice vuestro mensajero y ministrador, el viaje en el que parte Epafrodito desde Filipos es un viaje apostólico, y tenía una misión: era ministrar a Pablo. ¿Ministrar a Pablo cómo? Pablo nos da una soma aquí de algo que va a tratar en el capítulo 4 acerca de una ofrenda que le enviaron. Cuando dice vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, era porque este Epafrodito posiblemente había sido el que le había llevado la donación que le enviaron desde Filipos, porque recuerden que Filipos, al igual que Tesalónica, estaba en una región llamada Macedonia, y los de Macedonia eran tremendos colaboradores en la obra del Señor, a pesar de estar en profunda pobreza. Bueno, pero eso lo hablamos después, aunque ya lo hablamos a fondo en el capítulo 8, 9 de Segunda de Corintios y 16 de Primera de Corintios. Entonces, este hombre llamado Epafrodito era un mensajero de los de Filipos. Lo habían enviado no solamente para que llevara la ofrenda, sino para que le colaborara en sus cosas, tanto para predicar lo normal, como en el desafío: hay que cocinar, barrer, trapear, lavar la ropa, alguien necesita hacer eso, y lo hacemos entre todos. Entonces, mientras tanto les voy a enviar a Epafrodito. Ahora, de Epafrodito, Pablo dice algo tremendo. Este Epafrodito, saquémoslo del anonimato. Pablo nunca quiso tenerlo allá con... Lo que pasa es que cuando andábamos buscando secadores para pelo, licuadoras, neveras, cambiar de carro, añadiduras, uno que iba a tener tiempo para estas cosas, ¿cierto? Porque uno, en vez de llevar ofrendas, quiere que se las manden, ¿o no? Entonces, las lleva y dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Empieza a mostrarnos una intimidad del equipo apostólico que había allí. Miren que él dice: porque él tenía gran deseo de veros. ¿A cuántos? A todos. Pablo reconoce que en el corazón de Epafrodito no había ninguna división o facción. Su amor por los de Filipos era por todos los de Filipos. Ay, no, es que fulanito o fulanita son la ñaña del pastor, la ñaña de la pastora. Eso no se presentaba en Filipos, ni de parte de los congregados ni del apóstol. Por eso Pablo tenía que tener dentro de su equipo a alguien que mirara el panorama general del cuerpo de Cristo y decir: te amo igual a todos, porque para todos es el mismo ágape. Entonces él no le dice que quiere mucho a fulanito o a fulanito. No, los quiere. ¿A cuántos? A todos, y tenía ganas de verlos. Sin embargo, Epafrodito no se había podido ir antes desde Roma para Filipos porque se había enfermado. En esto también uno se enferma, y feo. Mire qué interesante. Y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. ¿Usted imagina la familia de Epafrodito en Filipos cuando les llegó la noticia de que este muchacho estaba enfermo? La mamá: ay, no, sí sería que debíamos haber enviado por allá, tan peligroso. No, seguro que la familia en Filipos decía: si se muere sirviendo a Cristo, gloria a Dios, el gran galardón le espera. Entonces se enfermó. Pero Pablo también nos muestra que él también ha cambiado. Él ahora empieza a hablar de una manera asombrosa de la parte íntima de su equipo. Aprovechemos esta ventanita, porque de resto no vemos sino a esta gente predicando o siendo aporreados, pero la parte íntima, mira, este enfermo llamado Epafrodito
Pablo saca tiempo en una carta muy importante para hablar de su estado de salud, porque es que no podemos perder de vista el tú a tú, porque estás llorando, ¿sí? Porque ¿qué te duele? ¿En qué estás enfermo? ¿En qué estás enferma? Entonces Pablo, ya más maduro y más consciente, muestra esta parte humana de los obreros y les cuenta a los de Filipos que Epafrodito se sintió muy angustiado al saber que allá en Filipos se habían dado cuenta que estaba enfermo. Y dice Pablo, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de ¿qué? O sea, no fue una gripita insignificante, tipo que ahí se le muere allá en la cárcel, casi se nos va, es lo que está diciendo Pablo. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Ahí estaba el mensajero esperando a ver si se moría, ¿cierto? Sin embargo, Pablo habla de la siguiente manera: pero Dios tuvo misericordia de él, se apiadó de él. O sea, no lo dejó morir en esa... Epafrodito de todas formas murió hace 2000 años, pero por lo menos no murió en esa ocasión y de manera como tan triste, como tan olvidada, como tan por allá, como tan lejos de casa. Entonces Pablo a la vez tiene cierto buen humor, digo yo, tal vez es imaginación mía, y dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza. ¿Sobre qué? Sobre tristeza. Tal vez es una de las pocas veces que en la carta del gozo Pablo habla de tristeza. ¿Por qué? Porque el Calvario va por dentro, preso, en dificultades, sin recursos financieros porque apenas le llegan, y encima un muerto sobre sus hombros. No falta, ¿sí o no? No es como en el caso allá de Hechos capítulo 5, que Ananías y Zafira son muertos por haberle mentido al Espíritu Santo, pues al menos, pero que encima de Pablo estar en prisión, sin plata, angustiado, con un proceso bien duro, con la preocupación por los de Filipos, y se les muere Epafrodito. No. Entonces en la carta del gozo también hay tiempo para 2 veces de tristeza. Pablo dice, Dios no solamente tuvo misericordia de él para que ustedes puedan recuperarlo, sino de mí, para que no se hubiera muerto aquí. Qué situación tan deplorable. Dice, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos ¿qué? Tristeza. Van 3. Alegría mutua y tristeza son emociones, pero habla de os gocéis, que es un don. Pablo, al igual que Timoteo, al igual que Epafrodito, quería que los filipenses vivieran en los dones a pesar de las circunstancias. Tristeza y alegría, ¿sí?, son sentimientos y emociones, pero el gozo no es un sentimiento, el gozo es un don, proviene de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso le dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y casi que remata diciéndoles, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Recíbanlo como quien ha cumplido la encomienda. De hecho, esto es casi que un recibo de recibo donación por Epafrodito. No se la gastó ni se voló con ella en el camino. Más o menos así, y lo vamos a saber también en el capítulo 4. Menos Epafrodito se hubiera muerto allá, ¿cierto? Y no le hubiera entregado la ofrenda a Pablo por alguna razón, y después se hubieran encontrado en el velorio, y los de Filipos le digan, ¿y recibiste la ofrenda? Y Pablo diga, ¿con quién? Bueno, recíbanlo como quien ha cumplido la encomienda de servirme acá en prisión y de proveerme con la donación, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¡Wow! Morir por Cristo, hermanos, qué gozo, ¿o no? Así sea llevando una carta o una muda de ropa para un preso que predica el Señor, ¿cierto? Lo hizo sin reservas, se entregó con todo. ¿Y cómo lo hizo? Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, es que llevar una ofrenda de Filipos a Roma no era lo más seguro del planeta.
había ladrones en el camino, había personas dedicadas al asunto, podía haber naufragado, se lo podía haber comido una fiera, todavía había leones sueltos en aquella época, no todo estaba en el zoológico o en los safaris. El solo hecho inclusive de acercarse a Pablo era de por sí un riesgo, ¿sí o no? Era, porque era un preso de alta custodia, entrar a las prisiones, porque tampoco era, Pablo, ¿en cuál prisión está? No, que está en la de máxima o en la de mínima. No, era buscar donde el imperio tenía una casa que a la vez funcionaba como prisión, y era ir de búsqueda en búsqueda y con esas monedas ahí sonando. Entonces el solo hecho de acercarse a Pablo de por sí ya era un riesgo, y un riesgo para su seguridad física y biológica. Y este Epafrodito este Epafrodito es el marido que uno necesita, hermanos. Vean, completamente entregado al Señor, sin otra cosa que eso. Bueno, acabamos este capitulito, gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de gozarnos en ella, Señor, de saber que está vigente. Han pasado 2000 años después de este escrito, y como es viva y eficaz, sigue dándonos, Señor, fuerza, ánimo, vigor. Permite que nosotros que estamos ahora 2000 años después abriéndola, guiados por tu Santo Espíritu, comiendo de esta preciosa revelación, también seamos animados en nuestras situaciones temporales y personales para poder, Señor, avanzar hacia la eternidad como los de Filipos, para el gran día tuyo, el día en que tú nos estarás recibiendo y podrás calificar si fuimos buenos receptores del evangelio que nos ha sido comunicado, gracias a que has dejado testimonio en tu palabra de que la vida eterna existe, la resurrección existe, y la eternidad a tu lado está vigente para todo aquel que crea. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, glorioso Señor. Amén, amén y amén.